El último hombre al que acompañé en el momento de morir abrió los ojos justo antes del final, miró hacia un rincón del cuarto que para mí estaba vacío y sonrió. No fue una sonrisa de dolor, no fue una sonrisa de delirio, fue la sonrisa de alguien que reconoce a una persona que llevaba mucho tiempo esperando ver. Murió así, con esa sonrisa, con los ojos fijos en ese rincón, y yo me quedé solo en el cuarto, sin poder moverme durante varios minutos, sintiendo que acababa de ser testigo de algo que las palabras no alcanzan a describir. Llevo 40 años acompañando moribundos. 40 años en un pequeño pueblo del estado de Oaxaca, donde la muerte no se esconde detrás de los hospitales y los eufemismos, sino que entra a las casas, se sienta a la mesa y forma parte de la vida de la misma manera que los cumpleaños y las cosechas. He estado presente en más de 300 muertes. He sostenido la mano de ancianos, de jóvenes, de niños. He rezado el rosario junto a camas donde el último aliento tardaba horas en llegar. Y en esos 40 años he visto cosas que me han enseñado más sobre lo que pasa después de la muerte que cualquier libro de teología que haya leído. Hoy quiero hablarte de eso, de lo que pasa con el alma en las primeras horas después de la muerte. No como un cuento de miedo, no como una especulación, sino como la verdad que la Iglesia Católica ha custodiado durante 2000 años, mezclada con lo que yo mismo he visto y escuchado en 4 décadas de servicio junto a los que se van. Porque sé que tú también piensas en esto, hermano, hermana. Sé que hay noches en que la pregunta llega sola, cuando la casa está en silencio y el sueño no viene. ¿Qué pasa cuando alguien que amamos deja de respirar? ¿A dónde va? ¿Está bien? ¿Nos escucha todavía? ¿Volveremos a verla? ¿A verlo? Son preguntas que todo ser humano lleva por dentro. Y en nuestra cultura, en la cultura de los que crecimos con el Día de Muertos, con los altares en la casa, con las fotos de los abuelos junto a la Virgen de Guadalupe y una vela siempre encendida, esas preguntas tienen un peso particular. Porque para nosotros los muertos no están lejos, están cerca. Están en la foto de la repisa, en el recuerdo que aparece sin aviso mientras cocinamos, en el sueño que a veces parece demasiado real para ser solo un sueño. Déjame empezar por el principio, por lo que la fe católica enseña sobre el momento exacto de la muerte. La muerte, según la enseñanza de la Iglesia, no es el fin de la persona, es una transición. Es el momento en que el alma, que es la parte espiritual e inmortal del ser humano, se separa del cuerpo. El cuerpo regresa a la tierra. El alma continúa existiendo. Esto no es una metáfora, no es una imagen poética para consolar a los que se quedan. Es la convicción más fundamental de nuestra fe, la misma convicción que está detrás de la resurrección de Cristo y de la esperanza de nuestra propia resurrección. Pero, ¿qué pasa en ese primer momento? ¿Qué experimenta el alma cuando se separa del cuerpo? Aquí la Iglesia es clara en algunas cosas y respetuosamente silenciosa en otras. Clara en lo que importa, silenciosa en los detalles que ningún ser humano vivo puede conocer con certeza. Y yo voy a ser fiel a esa misma honestidad. Lo primero que enseña la fe es que en el momento de la muerte el alma se encuentra con Dios para el juicio particular. No el juicio final, que es al final de los tiempos, el juicio particular, que es personal, inmediato, íntimo. En ese encuentro el alma ve su vida tal como fue, no como la recordamos nosotros, con los olvidos convenientes y las justificaciones que nos damos a nosotros mismos, sino tal como fue de verdad. Recuerdo a una señora de mi parroquia, doña Consuelo, que vivió hasta los 92 años. Una semana antes de morir empezó a hablar con personas que yo no podía ver. Le preguntaba a alguien llamado Ernesto que por qué había tardado tanto. Ernesto era su esposo, muerto hacía 20 años. Le decía que ya casi llegaba, que tuviera paciencia. Sus hijos pensaban que era el efecto de los medicamentos. Yo no estaba tan seguro. El alma, en ese primer encuentro con Dios, no enfrenta a un juez con toga y martillo. Enfrenta al amor más perfecto que existe. Y ese amor,
Precisamente porque es perfecto, es también completamente honesto. No hay nada que esconder. No hay forma de presentar una versión mejorada de uno mismo. El alma está desnuda, en el sentido más profundo de la palabra, delante de aquel que la conoce desde antes de que naciera. Esto, hermano, hermana, puede sonar aterrador, y entiendo ese miedo, pero quiero que pienses en algo. ¿Alguna vez has estado con alguien que te conoce de verdad? No con alguien que conoce tu versión pública, tu mejor cara, la que muestras en el trabajo o en la iglesia los domingos, sino alguien que conoce lo peor de ti y te ama igual. Quizás tu madre, quizás un amigo de toda la vida, quizás tu abuela que ya se fue. Estar con esa persona no da miedo, da alivio, da la sensación de que por fin puedes bajar la guardia. Por fin puedes respirar sin cuidarte de lo que muestras. Así describe la tradición mística de la Iglesia ese primer encuentro con Dios. No como un tribunal, como un regreso a casa. Pero el juicio existe, y en ese juicio el alma recibe, de acuerdo a cómo vivió, uno de 3 destinos. El cielo, que es la unión plena y eterna con Dios. El purgatorio, que es el proceso de purificación para las almas que mueren en gracia de Dios, pero que aún necesitan ser purificadas. Y el infierno, que es la separación eterna de Dios, elegida libremente por el alma que rechazó el amor divino hasta el final. Quiero hablar de cada uno de estos con la honestidad que merecen. El cielo. La tradición católica lo describe como la visión beatífica, es decir, ver a Dios cara a cara. No en imágenes, no a través de un espejo, directamente. Y en esa visión el alma experimenta una felicidad que ninguna experiencia terrena puede aproximarse a describir. San Pablo escribió que ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ni ha pasado por la mente humana lo que Dios ha preparado para los que lo aman. Cuando tenía unos 10 años de sacerdocio, visité a un anciano llamado Don Fortino que estaba muriendo de cáncer. Era un hombre que había vivido una vida difícil. Había trabajado en el campo toda su vida. Había perdido a 2 hijos jóvenes. Había pasado por una pobreza que yo, que no soy rico, ni siquiera puedo imaginar bien. Y sin embargo era el hombre más en paz que yo hubiera visto en mi vida. Le pregunté un día cómo hacía para estar tan tranquilo, sabiendo que le quedaba poco tiempo. Me dijo: Padre Tomás, yo ya viví lo peor que puede pasar. Y si Dios me puso a pasar por eso, y aquí estoy, ¿qué me puede esperar del otro lado que sea peor? No. Del otro lado está lo que no hemos podido imaginar todavía. Y eso no me da miedo, me da curiosidad. Don Fortino murió 3 semanas después, con esa misma paz, con esa misma curiosidad tranquila en los ojos. Ahora bien, quiero hablar del purgatorio, porque es quizás la doctrina católica más incomprendida y también la más consoladora para quienes hemos perdido seres queridos. El purgatorio no es un castigo, es un proceso. Es el proceso por el cual las almas que mueren en amistad con Dios, pero que todavía cargan con las consecuencias de sus pecados y con apegos que no han podido soltar del todo, son purificadas antes de entrar en la plenitud del cielo. Piénsalo así, hermana. Imagina que llevas todo el día trabajando en el campo, en la milpa, bajo el sol de Oaxaca. Llegas a casa cubierta de polvo, de sudor, con las manos sucias. Y hay una fiesta preciosa preparada para ti. ¿Entras así directamente a la mesa? No. Te bañas, te cambias. No porque no merezcas estar en la fiesta, sino porque el amor que tienes a esa fiesta, a las personas que están ahí, te hace querer llegar limpia. El purgatorio es ese baño, es esa limpieza. No es el rechazo de Dios, es la preparación para la unión plena con Él. Y aquí viene algo que encuentro profundamente hermoso en nuestra fe, hermano. Las almas en el purgatorio no están solas. Nosotros podemos ayudarlas. Con nuestras oraciones, con las misas que ofrecemos por ellas, con el rosario que rezamos con su nombre,
con las obras de misericordia que hacemos en su intención. Hay una conexión viva entre nosotros y los que ya se fueron, una conexión que la muerte no rompe, que llamamos la comunión de los santos. En mi parroquia, en Oaxaca, cada noviembre las familias llegaban al cementerio con flores, con comida, con velas. No a llorar, a visitar, a sentarse un rato junto a la tumba y hablar, como si la persona estuviera ahí, porque en cierto sentido está. Y yo nunca vi en esa costumbre una superstición. Vi la intuición profunda de un pueblo que entiende que el amor es más fuerte que la muerte. San Pablo lo dijo, el amor nunca muere. Ahora quiero hablar de algo que sé que muchos de ustedes llevan por dentro sin atreverse a preguntar. ¿Qué pasa con los que no llevaron una vida de fe? Con los que nunca fueron a la iglesia, o que se alejaron, o que dudaron toda la vida. Con los que murieron sin sacramentos. ¿Están condenados? Esta es la pregunta que más me han hecho en 40 años. Y quiero responderte con toda la honestidad que tengo. La Iglesia enseña que Dios quiere que todos los seres humanos se salven, no algunos, todos. Y que Dios conoce el corazón de cada persona de una manera que ningún ser humano puede conocer. Conoce las circunstancias de su vida, los obstáculos que tuvo, las heridas que cargó, las oportunidades que tuvo o no tuvo. Y juzga desde ese conocimiento total y desde ese amor total. La Iglesia también enseña que los sacramentos son el camino ordinario de la salvación, el camino que Dios estableció y que nosotros debemos recorrer. Pero Dios no está limitado por sus propios sacramentos. Él puede actuar fuera de ellos cuando así lo decide. Cuento esto con cuidado, hermano, porque no quiero que se malentienda como una excusa para no vivir la fe. Pero tampoco quiero que cargues con la angustia de creer que tu padre, que trabajó toda su vida y fue un hombre bueno, aunque nunca fue muy de misa, está condenado. Eso no te corresponde decidirlo a ti, ni a mí. Le corresponde a Dios. Y el Dios que yo conozco, el que me ha acompañado 40 años, no es un Dios mezquino. Lo que sí puedes hacer, y esto es lo que yo les digo siempre a las familias que me hacen esa pregunta, es rezar por ellos. Ofrece misas por ellos. Rézales el rosario. Háblales en tu oración. No porque no confíes en Dios, sino porque ese es el gesto más hermoso de amor que les puedes dar desde aquí. Quiero contarte de una familia de mi parroquia. El padre, don Crescencio, era un hombre que no había pisado la iglesia en 20 años. No por maldad, por una herida vieja que nunca sanó. Había tenido un conflicto con el sacerdote anterior, algo que yo nunca supe bien exactamente qué fue, y se había alejado. Pero era un hombre justo, honrado, trabajador, que quería a su familia con un amor que yo podía ver en la manera en que miraba a su esposa y a sus hijos. Murió de un infarto, de noche, sin tiempo para llamar a nadie, sin sacramentos, sin confesión. Sus hijos llegaron a verme destrozados, no solo por el dolor de la pérdida, sino por ese miedo, esa pregunta que nadie se atrevía a decir en voz alta. Les dije lo que te estoy diciendo a ti, que Dios conocía a su padre mejor de lo que ellos lo conocían, que Dios había visto cada día de su vida, cada sacrificio que hizo por su familia, cada vez que eligió lo honrado aunque le costara, y que la misericordia de Dios es más grande que cualquier distancia de la iglesia. Y luego les propuse algo, que rezaran por él, que ofrecieran misas por él, que encendieran una vela junto a su foto en el altar de la casa. No por duda, por amor. Lo hicieron, y me dijeron que en ese rezar por él encontraron algo que no esperaban. No solo paz para él, paz para ellos, como si el acto de rezar por alguien que ya no está fuera también una forma de seguir amándolo, de mantener viva la conexión que la muerte había interrumpido, pero no roto. Ahora quiero hablarte de algo que es quizás lo más cercano a lo que los moribundos experimentan, según lo que yo mismo he presenciado en 40 años. Muchas personas, en las horas o los días previos a la muerte, reportan visiones.
Ven a personas ya fallecidas, ven luces, sienten presencias que los tranquilizan, hablan con alguien que nosotros no podemos ver. Yo he sido testigo de esto docenas de veces, y puedo decirte que en ninguno de esos casos la persona tenía miedo. Al contrario, en la mayoría de los casos, la persona que estaba muriendo se volvía de repente más tranquila, como si algo que la preocupaba se hubiera resuelto. Una mujer llamada doña Elvira, que murió hace unos 12 años en mi parroquia, empezó a hablar con su madre 2 días antes de morir. Su madre llevaba muerta 40 años. Doña Elvira le decía que estaba lista, que ya podía llevársela, que no era necesario que esperara más. Sus hijas, que estaban en el cuarto, lloraban. Doña Elvira las miraba con una ternura enorme y les decía: «No lloren, ya viene su abuela por mí». Murió esa misma noche, sonriendo. ¿Qué fue eso? ¿Una alucinación? ¿Un efecto del cerebro que se apaga? Quizás. No tengo manera de probarlo científicamente. Pero llevo 40 años viendo esto, y la consistencia de estas experiencias, la paz que producen, la manera en que no encajan con el pánico o la confusión que uno esperaría de un cerebro enfermo, me dice que hay algo más ahí. La Iglesia no ha definido dogmáticamente qué son estas visiones, pero la tradición espiritual cristiana siempre ha reconocido que los ángeles acompañan el tránsito del alma, que los santos interceden por nosotros especialmente en ese momento, y que la Virgen María, a quien invocamos en el Ave María como nuestra abogada en el momento de nuestra muerte, está presente de manera particular en ese umbral. En mi parroquia teníamos la costumbre de rezar el rosario junto al lecho del moribundo. No en silencio, no en susurros, en voz alta, para que el moribundo lo escuchara aunque ya no pudiera responder. Y he visto muchas veces cómo alguien que ya parecía inconsciente, cuya respiración era lo único que indicaba que todavía estaba vivo, movía los labios al escuchar el Ave María, como si esa oración fuera la última cosa a la que el alma se aferraba antes de irse. Si tienes un familiar que está en sus últimos días, hermano, hermana, te pido que hagas eso. Rézale el rosario, en voz alta, aunque parezca que no escucha, porque quizás es lo último que va a llevar consigo al otro lado. Quiero hablar ahora de los sueños, de ese fenómeno que tanta gente me ha descrito a lo largo de los años y que yo mismo he vivido. Muchas personas, después de perder a alguien cercano, tienen sueños en que esa persona aparece. No los sueños confusos y fragmentados que uno olvida al despertarse. Sueños nítidos, claros, en que la persona aparece en paz, a veces con palabras específicas, a veces solo con una presencia tranquilizadora. Y el que sueña se despierta con una sensación que no es tristeza, sino algo más cercano a la paz. No soy psicólogo, no sé explicar este fenómeno desde la neurociencia, pero como sacerdote que ha acompañado a miles de personas en el duelo, sé que estos sueños son universales, que los experimentan personas de todas las edades, de todas las culturas, de todos los grados de fe. ¿Son los muertos que se comunican con nosotros? La Iglesia es cuidadosa en este punto, y yo también lo soy. No es que los muertos estén en nuestra disposición para cuando los llamamos. No tenemos control sobre eso. Pero la Iglesia sí reconoce que Dios puede, si así lo decide, permitir que los que ya se fueron tengan alguna forma de contacto con los que se quedan, especialmente en los momentos de necesidad. Y los sueños son quizás la forma más natural de ese contacto, porque en los sueños las defensas racionales bajan y el alma está más abierta. Lo que sí puedo decirte es esto: si soñaste con alguien que perdiste y en ese sueño estaba en paz, no lo descartes como una simple función del cerebro. Recíbelo como el regalo que puede ser. No hagas un culto de ello, no te quedes atrapado esperando el próximo sueño, pero tampoco lo ignores. Agradece y sigue adelante. Ahora quiero hablarte del Día de Muertos, porque sé que muchos de ustedes, viviendo aquí en los Estados Unidos, tienen una relación complicada con esa tradición. Por un lado la llevan en la sangre, la aprendieron de sus abuelas,
la sienten como parte de quienes son. Por otro lado, a veces se preguntan si está bien, si es superstición, si la Iglesia la aprueba o la condena. Quiero decirte algo claro. El Día de Muertos, en su sentido más profundo, no contradice la fe católica. Al contrario, expresa algo que está en el corazón del Evangelio, que el amor es más fuerte que la muerte, que los que se van no se van del todo, que mantener viva la memoria de los que amamos y rezar por ellos es un acto de fe y de caridad. Los altares con las fotos, las flores de cempasúchil, las velas, la comida favorita del difunto, todo eso no es magia, es amor. Es la manera en que un pueblo expresa que sus muertos siguen siendo parte de su vida, que la muerte no los borró, que siguen siendo familia. Lo que la Iglesia pide, y lo que yo siempre les digo a mis feligreses, es que ese recuerdo vaya acompañado de oración, que la vela que enciendes junto a la foto vaya acompañada de un Ave María, que la visita al cementerio incluya un momento de oración por el eterno descanso del alma de esa persona. Que el amor no se quede en el nivel del recuerdo sentimental, sino que suba, como el incienso, hasta Dios. En mi pueblo de Oaxaca, el Día de Muertos era una de las celebraciones más hermosas del año. No era lúgubre, era alegre, era una fiesta. Porque la muerte no era el fin de una historia, sino el comienzo de un capítulo que nosotros todavía no podemos leer, pero que sabemos que es bueno. Esa es la fe que quiero dejarte hoy, hermano, hermana. No la fe que tiene miedo de la muerte. La fe que mira la muerte como a una puerta. No la fe que se aferra desesperadamente a lo que conoce porque teme lo que viene. La fe que puede soltar no porque no ame lo que deja, sino porque confía en aquel que está al otro lado esperando. Tengo una última historia para ti. Es de mi propia vida. Pero antes quiero decirte algo sobre el miedo, porque sé que hay personas que llegaron a este video precisamente con miedo. Miedo a la muerte propia, miedo de pensar en lo que viene. Ese miedo que llega de noche cuando uno está solo y la mente va a lugares que durante el día uno prefiere evitar. Ese miedo es humano, es completamente humano. Jesús mismo, en el huerto de Getsemaní, sudó sangre de miedo ante lo que se le venía. Si el Hijo de Dios tuvo miedo de morir, ¿cómo no lo vamos a tener nosotros? Pero hay una diferencia entre el miedo que paraliza y el miedo que se transforma. El miedo que se transforma es el que, en lugar de alejarte de Dios, te acerca. El que te hace rezar más, no menos. El que te hace valorar cada día, cada abrazo, cada momento compartido con los que amas. Yo he conocido personas que viven con terror a la muerte, y he visto cómo ese terror les roba la vida antes de tiempo. Pasan los años preocupándose por algo que no pueden controlar, sin poder disfrutar lo que sí tienen, sin poder estar presentes en el momento que están viviendo, porque su mente está siempre en el momento que temen. Y he conocido personas que aceptaron la muerte como parte de la vida, que la miraron de frente, que hablaron de ella con sus familias, que la integraron en su fe. Y esas personas, paradójicamente, son las que más viven, porque cuando has hecho las paces con la muerte, cuando ya no la temes como a un enemigo, sino que la reconoces como a una puerta, puedes vivir cada día con una libertad que los que la evitan no conocen. San Francisco de Asís le llamaba hermana muerte. Eso no era una excentricidad poética, era una actitud espiritual profunda. Era el reconocimiento de que la muerte no es el enemigo, es parte del camino. Y cuando la tratas como a una hermana, aunque sea una hermana difícil, deja de tener el poder de aterrorizarte. ¿Cómo llegar a eso? No de un día para otro, no con una sola oración, con el trabajo de toda una vida de fe, con la oración cotidiana que te mantiene cerca de Dios, con los sacramentos, especialmente la confesión y la comunión, que son el alimento del alma para el camino, con la meditación en la palabra de Dios, que está llena de promesas sobre lo que nos espera, con la comunidad de la Iglesia, que nos recuerda que no caminamos solos,
y con la intercesión de la Virgen de Guadalupe, que en la tradición de nuestra fe está especialmente presente en el momento de la muerte. En el Ave María le pedimos que ruegue por nosotros en la hora de nuestra muerte. No es casualidad que esa sea la única petición específica de esa oración. Los que la rezaron antes que nosotros sabían que ese era el momento en que más la necesitaríamos. Ahora sí, la última historia. Hace 30 años murió mi madre. Era una mujer pequeña, de esas mujeres de Oaxaca que cargan el mundo en los hombros sin quejarse nunca. Murió de madrugada, en su cama, con el rosario entre las manos. El mismo rosario que ella misma me había enseñado a rezar cuando yo era niño. El mismo rosario que usamos para rezar juntos todas las noches durante mi infancia. Yo estaba con ella cuando murió, y puedo decirte que en el momento exacto en que dejó de respirar, sentí algo en el cuarto que no sé describir de otra manera que como una presencia. Algo que no daba miedo, todo lo contrario. Algo que hacía sentir que el cuarto estaba más lleno, no más vacío. Lloré, claro que lloré. La extraño todavía, pero nunca desde esa noche he tenido miedo de la muerte, porque vi algo en ese cuarto que me dijo, sin palabras, que lo que viene después no es el vacío, es un regreso. Tu abuela que se fue, tu mamá, tu esposo, tu hijo, tu hermana, todos los que ya no están y a los que extrañas, están en manos del Dios que los amó antes de que tú los amaras. Están en manos de aquel para quien la muerte no es el fin, sino el nacimiento, a una vida que no tiene comparación con nada que hayamos conocido aquí. Eso no borra el dolor. El dolor es real. El duelo es necesario y hay que vivirlo. Pero debajo del dolor, si excavas lo suficiente, encuentras algo sólido, algo que no se mueve aunque todo lo demás se sacuda. La esperanza. No la esperanza ingenua de quien no sabe lo que le espera, la esperanza de la fe, que es la certeza de lo que no se ve, como dijo San Pablo. La certeza de que el amor es más fuerte que la muerte, la certeza de que nos volveremos a ver. Eso es lo que la Iglesia ha creído durante 2000 años. Eso es lo que yo creo después de 40 años acompañando almas al umbral. Y eso es lo que quiero dejarte hoy. Cuando alguien que amas se va, enciende una vela, rézale el rosario, cuéntale cómo estás. No porque no esté con Dios, sino porque el amor necesita un lenguaje, y ese es el nuestro. Nuestra Señora de Guadalupe, la que acompaña a sus hijos en la hora de la muerte, ruega por nosotros. San Judas Tadeo, patrón de las causas difíciles, ruega por los que hemos perdido y por los que los lloran. Señor, en tus manos encomendamos el espíritu de todos los que amamos y que ya partieron, que descansen en tu paz, y que un día nos volvamos a encontrar. Amén.